Acompañan ya noche de jueves de discurso de Kamala Harris. En este momento está cerrando la convención demócrata en Chicago. Vamos con ella. Crisis, el medio ambiente y la libertad que puede darnos a todos la libertad de votar. Con esta elección, nosotros finalmente tenemos la oportunidad de aprobar la ley de derechos de votar de John Lewis y la ley de la libertad para votar. Y permítanme ser clara. Después de décadas en el área del orden público, yo conozco la importancia de la seguridad, especialmente en la frontera. El año pasado, Joe y yo trajimos a conservadores, republicanos conservadores y demócratas y escribimos el proyecto de ley más sólido. En décadas, la patrulla de la frontera lo apoyó, pero Donald Trump pensó que le iba a perjudicar su campaña, o sea que le ordenó a sus aliados en el Congreso que hundieran el proyecto. Yo me rehusé a jugar política con... Mega Noticias con Paco Ramírez. Y bueno, hablando de Estados Unidos, muy fuerte mensaje emitido hoy sobre la polémica reforma al Poder Judicial en México. No va a funcionar. La elección directa de jueces, señala, es una amenaza, un riesgo para la integración comercial de Norteamérica, el llamado TEMEC. No resolverá la corrupción del Poder Judicial y sí abrirá ventanas de oportunidad para los cárteles del narcotráfico. Las democracias, apunta, no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. ¿Acusará de recibo López Obrador? Así lo han advertido también las calificadoras internacionales, alertando a Sheinbaum de los riesgos económicos por subestimar la reforma. Se ponen en riesgo las inversiones, que se presenten demandas y controversias comerciales y al final la revisión del TEMEC en 2026. Advertencias que López Obrador califica de politiquería. Por lo pronto, entre reforma judicial y sobrerepresentación, hoy el dólar se cotizó hasta en un máximo de 20 pesos con 5 centavos. La verdad no peca, pero ¿habrá país para entregar el 1 de octubre? Vámonos con los datos duros. Jorge Chaparro, adelante. Los principales socios comerciales del país advierten sobre riesgos en la relación si se empeñan en aprobar la reforma judicial en los términos planteados por el presidente y los legisladores del oficialismo. Estados Unidos lanzó una alerta al gobierno mexicano a través del embajador Ken Salazar, quien advirtió que la elección de jueces podría crear turbulencias y no garantiza que se va a acabar la corrupción. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Ken Salazar advirtió que además se abre la posibilidad de que el narcotráfico pueda imponer o doblegar a los juzgadores, sobre todo cuando no tengan la preparación o experiencia necesaria para abordar estos temas. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, subrayó que luego de reunirse con empresarios de su país, queda claro que la iniciativa presidencial provoca nerviosismo entre los inversionistas. Detalló que hay preocupación entre los hombres de negocios por la elección de jueces, pero hasta ahora no se han anunciado acciones concretas por parte de Canadá
o Estados Unidos. Mientras tanto, la inconformidad de trabajadores, jueces y magistrados crece y adquiere fuerza. Esta mañana, trabajadores del Poder Judicial se presentaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde entregaron su petición para que se deseche la iniciativa presidencial porque no mejora la impartición de justicia y sí destruye los mecanismos de selección y control de jueces, magistrados y ministros. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cientos de trabajadores, jueces y magistrados, así como integrantes del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y nuevos profesionistas de la Corte, manifestaron su repudio a la iniciativa presidencial que trastoca, dijeron, la raíz del Poder Judicial. Sin embargo, fueron increpados por simpatizantes de Morena que permanecen en plantón permanente frente a la Corte. Será vencida, la Corte unida, jamás será vencida. La presión sobre los legisladores crece, pero parecen empeñados en cumplir la instrucción presidencial de romper el Poder Judicial al costo que sea. Mientras tanto, las declaraciones de esta jornada parecen haber impactado en el peso, cuya paridad frente al dólar rozó casi los 20 pesos por unidad. Cerró en 19.97. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Y mire, sobre el tema de la sobrerepresentación, fundamental para saber si se aprobarán las 18 reformas constitucionales del presidente, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI, considera que la repartición de las diputaciones plurinominales debe ser orientada y basada en el respeto a la pluralidad política para que las voces de todos los mexicanos puedan ser representadas. Resalta que es imperante mantener y fortalecer una sociedad más equilibrada y plural con miras a cuidar a los más desprotegidos al margen de toda afiliación política. La CANIETI exhorta al INE y al Tribunal Electoral a que se respeten los principios fundamentales establecidos en la Constitución para que la asignación de representantes plurinominales se determine basada en la pluralidad, la igualdad del voto, el equilibrio del país y la justicia. Y establecemos comunicación con Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica para el TEMEC, socio en Agón Derecho, Economía, Estrategia. Y como siempre, un gusto, Kenneth, siempre tener esta comunicación contigo. Muy buenas noches. Y de entrada te pregunto, ¿cómo interpretar el mensaje hoy de los Estados Unidos? Muy buenas noches, Paco. Pues mira, lo que te puedo decir es que las declaraciones del embajador Salazar son por mucho las declaraciones más fuertes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, no solo en este tema, sino sobre cualquiera de las reformas constitucionales que ha presentado el presidente a lo largo de este sexenio. Fueron muy cuidadosos cuando se presentó por primera vez el intento de reforma constitucional en materia energética y en otros temas fundamentales, digamos, de discusión en nuestro Congreso, Estados Unidos y también otros socios comerciales se mantuvieron relativamente al margen. Aquí estas declaraciones lo que nos demuestra es la seria preocupación que existe ya en Estados Unidos, la presión que se le está generando al gobierno de Estados Unidos por parte de su sector privado, porque ya de alguna manera entendieron cuáles son las posibles implicaciones de un cambio tan radical al Poder Judicial en nuestro país. Ya lo señalaba el embajador Salazar, se ha dicho en los foros de Parlamento Abierto, que desafortunadamente aparentemente en Morena que no han sido tomados, digamos, en cuenta para modificar la reforma, pero que se ha mencionado que la elección directa de los jueces no va a tener ningún impacto en términos de reducir cualquier problema de corrupción que se detecte en el Poder Judicial. Al contrario, establece una situación donde pudiera haber dudas respecto a la imparcialidad de los jueces, su preparación en términos de no respetar los requisitos, los pasos que se deben de tomar, los concursos para que lleguen a ser jueces. Y esto obviamente debería preocuparnos como mexicanos. Y a nuestros socios comerciales hay una preocupación básica dentro del TEMEC, porque en este tratado se establece claramente que los actos administrativos de cualquiera de las partes de los países miembros del tratado, existe la posibilidad de apelar y revisar en tribunales y cortes que sean separadas del Poder Ejecutivo e imparciales para resarcir cualquier violación que pudiera haber al tratado. Eso está plasmado en el capítulo 29, específicamente en el artículo 29.4,
y se señala claramente los principios de transparencia e imparcialidad en la impartición de justicia. Y a eso se comprometen los 3 países miembros del TEMEC. Si esta reforma se aprueba y se empiezan a dar casos donde sistemáticamente se vea que no se está respetando el Estado de Derecho en México, nuestras leyes, nuestra Constitución, a través de los fallos de los tribunales, y que exista una discriminación o un piso que no sea parejo respecto a las empresas estadounidenses, canadienses o de cualquier otro socio comercial con respecto a las empresas mexicanas o a los monopolios estatales, ahí es donde tienes violaciones claras del tratado. Y esa es la gran preocupación que expresa ahora Estados Unidos. Canadá finalmente también se sube al ring. Y bueno, esto quiere decir que vamos a tener turbulencia en la relación trilateral, por lo menos en las próximas semanas, en lo que se define qué es lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial. A ver, estamos, y tocaste nada más de una manera o de otra. Hablaste de la reforma al Poder Judicial, pero también incluye todas estas otras reformas, entre ellas la de los organismos autónomos, que también son vitales para el tratado comercial. Por eso subraya Ken Salazar el tema de la integración comercial de Norteamérica, que pone en riesgo y la amenaza. ¿Qué puede pasar si no existieran o si dejan de existir los organismos autónomos? Mira, los organismos autónomos son esenciales para establecer contrapesos digamos, en las políticas públicas en México a través de los diferentes órdenes de gobierno. Lo que tú tienes en los diferentes poderes es la posibilidad de que cada uno de estos poderes, el ejecutivo, legislativo, obviamente el poder judicial, haya un balance entre los 3 que los organismos autónomos garantizan porque establecen reguladores que no están bajo la injerencia y el control o la autoridad de ningún poder, ya sea el poder ejecutivo, el legislativo o injerencia inclusive del sector privado, ¿no? Entonces, por eso organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, son esenciales para establecer regulación basada en principios técnicos, con reguladores expertos en la materia y cuyo único objetivo es que se cumpla la ley. Y esos balances, esos contrapesos son esenciales para el funcionamiento correcto de la economía, pero también para la justicia social, para la impartición de justicia en nuestro país. Entonces, tienes toda la razón. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial por la preocupación con esta otra reforma que buscaría eliminar a los organismos constitucionales autónomos, reducirlos a ser simples oficinas que formen parte del Ejecutivo. Y esto, en el caso específico de la COFESE y del IFT, está claramente establecido en el tratado que tienen que ser independientes, que se tienen que mantener bajo la estructura y las funciones, presupuesto y capacidad de implementar la ley que tienen hoy en día. Es decir, si las disuelves o si las incorporas como una pequeña oficina que sea parte de la Secretaría de Economía o de Comunicaciones y Transportes, etcétera, y le quitas presupuesto, le quitas funciones, estarías también violando el tratado. Además del daño directo que habría en materia de regulación y de la capacidad de tener estos contrapesos en nuestra economía, que son esenciales. No hay ningún país desarrollado en el mundo que haya logrado crecer en los últimos 50 años sin tener estos balances entre los poderes políticos y tener organismos reguladores independientes. Así es. Por último, déjame preguntarte, Kenneth, no me extrañaría nada que mañana en su conferencia matutina el presidente hablara o calificara de injerencista a los Estados Unidos. ¿Es injerencia esto que hicieron hoy? Mira, yo te diría que las opiniones de los embajadores, y lo explicó muy bien hoy en el evento de CanCham Day que hizo la Cámara de Comercio de Canadá, lo explicó muy bien el embajador Graham Clark. Básicamente lo que dijo es que la función de los embajadores es tender puentes, trabajar con los gobiernos en los países donde están asignados y en ese sentido acercar a los países y facilitar la cooperación, la implementación de acuerdos y en todo sentido que se respete la relación bilateral. Y también tienen como función señalar cuando haya diferencias de opinión a nivel gubernamental y comunicar también las preocupaciones del sector privado de sus países de origen
con base en los acuerdos comerciales, en este caso que existan, o cualquier otra acción que pudiera tomar el gobierno de México. No le están diciendo al gobierno de México cómo debe conducir su política pública. Lo que se está diciendo, al final de cuentas, es con estos cambios que se están presentando a la reforma del al Poder Judicial y los otros cambios que hemos mencionado, los efectos de las mismas pueden tener efectos muy negativos en los inversionistas, en las empresas exportadoras de Canadá y de Estados Unidos, y en ese sentido están en su derecho de presentar y expresar estas preocupaciones que tienen los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá. Yo creo que es completamente válido. Ahora veremos cuál es el diálogo que se da ya a nivel gubernamental, directamente de manera bilateral con Estados Unidos y Canadá, para tratar de atender estas preocupaciones y que obviamente, pase lo que pase, pues pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el siguiente gobierno que entrará en México el 1 de octubre. Demandas, controversias, riesgos económicos y la posibilidad, y te lo pregunto, Kenneth, la posibilidad de la ruptura, del quiebre en el acuerdo, en el tratado comercial. No, yo te diría que la ventaja de tener un tratado tan robusto como el que tenemos, que está funcionando muy bien, tenemos cifras récord comerciales al interior del TEMEC en términos de atracción de inversión, y tenemos ya creado e incorporado al interior del tratado mecanismos de solución de disputas. Es decir, es normal que haya disputas y diferendos comerciales en una relación que vale para los tres países más de $2 trillones. La clave es cómo las solucionas. Es decir, puede haber disputas, va a seguir habiendo un diálogo intenso sobre este tema en particular. Si no se resuelve, pues a lo largo de algunos meses podríamos inclusive ver la posibilidad de paneles arbitrales en contra de México, pero eso no quiere decir que el tratado esté en riesgo. Es decir, el tratado es robusto, existen estos mecanismos para resolver disputas. Oye, déjame rápidamente, Kenneth, que me están comentando, acaba de contestar vía su página de X, la presidenta electa, y dice: información muy relevante, en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. ¿Cómo ves? Sí, ahora, lo que estamos viendo ahí es obviamente información que tiene el gobierno de México y que está tratando de utilizar para justificar este mecanismo de elección de jueces. Lo que sucede es que estamos hablando de una diferencia que cambia estado por estado en Estados Unidos el mecanismo para seleccionar jueces de cortes distritales y cortes a nivel estatal. Sin embargo, existe todo un marco que se estaría obviando en esta reforma al Poder Judicial sobre la manera en que los jueces califican y van avanzando y se van capacitando para ir subiendo a los niveles que se requieren para llegar al nivel de jueces federales. Es decir, no es nada más el tema de la elección por sí mismo, es todo lo que implica cambiar los mecanismos a través de los cuales los trabajadores del Poder Judicial, las personas que aspiren a ser jueces y magistrados, van subiendo en el sistema y van obteniendo las calificaciones necesarias para llegar a esos puestos. Y que además no resuelve, ese es a título personal, Kenneth, no resuelve el tema de la justicia en el país. Kenneth Smith, como siempre, un gusto poder platicar contigo y que nos regales unos minutos. Muchísimas gracias, Paco, estoy a tus órdenes. Un abrazo, muchas gracias.